Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más y una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes día 22 de agosto, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader al que os animo a suscribiros y nada, quiero daros la bienvenida de nuevo a estos vídeos diarios, contenta de estar otra vez con vosotros. Y vamos a analizar el día de hoy, también hacer un repaso en general de dónde estamos y para ello también agradecer el apoyo de Darwinex al canal y a la escuela. Bien, antes que nada, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. También recordaros, lo comenté en el último vídeo del viernes pasado, donde os anunciaba un poco el regreso hoy, que este viernes 26 de agosto daremos un webinar que tendrá lugar online, por supuesto, a las 6:30 de la tarde, hora española peninsular, donde vamos a hablar un poco de esta necesaria puesta a punto antes de iniciar la operativa después de unos días de vacaciones. Estamos un poco, y esto es algo que nos ocurre a todos, un poco como más despistados, un poco menos enfocados, incluso también más ansiosos por el regreso, por las ganas, y a veces este tipo de circunstancia, ¿no? Las ganas, un poco el más despiste, el poco foco, pues es una combinación peligrosa y a veces pues se producen drawdowns que incluso pues no habíamos visto en nuestra cuenta al inicio, no al regreso, y conviene pues tener en cuenta una serie de cosas y daría pues aquí pues algunos consejos para ayudaros en esta puesta a punto, ¿no? Después de vacaciones. Bien, pues con todo ello vamos a iniciar el análisis de la sesión de hoy. Vamos a hacer un poco la preparación de esta operativa más intradía, que es el foco de estos vídeos. Y para ello vamos a empezar con el análisis del futuro del mini SP500 viendo el gráfico semanal. Aquí lo tenemos, todo el impulso alcista. Vamos a hacer un recordatorio desde los mínimos de 2020. Se produjo desde los máximos históricos, ahí cerca de los 4.800 esta corrección, ahí entre el 38 y el 50%. Desde aquí el precio inició una continuación alcista que se ha visto detenida pues esta pasada semana, dejándonos los máximos de la semana en una importante confluencia de resistencias. Sobre todo dos. Tenemos, por una parte, aquí se ve la directriz bajista que nos viene desde los máximos históricos junto con esos máximos a principios de abril y que el precio ahora pues ha encontrado otra vez con ella. Estamos hablando de resistencias muy visuales, muy tenidas en cuenta por muchos operadores y por tanto cuanto más importante sea un nivel, cuanto más pronto lo detectemos, es decir, no es lo mismo un nivel que solamente lo hemos encontrado en un gráfico con el análisis, ¿no? De un gráfico en una hora, que un nivel que hemos encontrado con el análisis de un gráfico semanal o mensual, ¿no? Claro, ese nivel tiene mucha más potencia y cuanto más antiguo sea, cuantas más veces haya sido testeado, ¿no? Un poco los conceptos básicos de análisis técnico. Entonces aquí ya tenemos una primera resistencia importante que fue una de las causas que el precio ahí nos dejara los máximos semanales y estemos viendo un poco este giro desde ahí. Vamos a bajar al gráfico diario para encontrar esa segunda causa. Pero antes de bajar ahí, por eso un poco, ¿no? El título de hoy de este vídeo, ¿no? Estamos en niveles claves en los mercados americanos. ¿Por qué? ¿Por esta resistencia? No, no solo eso. Ya incluso aquí en semanal lo amplío un poquito ahora. Fijaros cómo tanto en el SP, que es este gráfico que tenemos ahora, como en el Nasdaq, que veremos a continuación, el precio aquí dejó esta zona de soporte a principios de año, que fue rota, y lo vemos, ¿no? Con este impulso bajista, que se produjo posteriormente el clásico pullback, aquí a finales de abril. Desde ahí la continuación bajista, ¿no? Dejándonos este doble suelo, atacó este máximo común, importante resistencia, se superó y ahora estamos ahí. Entonces es el momento clave, tanto para el Nasdaq como para el SP. Si este nivel, hay 4.200 aproximadamente, un poquito por debajo, 4.000 ¿dónde estamos ahora? 4.180, 4.200. Si este nivel sea en la sesión de hoy, veremos, hoy deberíamos ver una reacción, por supuesto, estamos ahí. El precio consigue mantener este soporte vivo y desde aquí se nos gira otra vez al alza. De momento tendríamos la estructura, ¿no? De este primer intento de cambio de tendencia salvada. Luego ya veremos si vuelve a atacar
esos máximos de la semana anterior, donde está esa confluencia de resistencias, que la veremos también en el gráfico diario, y se verá si continúa o no. Pero la primera señal, un poco lo que primero nos podría salvar de no perder este inicio de cambio de tendencia, es que esta zona de los 4.180, 4.200 aguante como soporte. Si esto se pierde, muy mala señal. Y atentos, porque estamos en el nivel clave. Y cuando estamos en niveles tan importantes, ojo con las manipulaciones, que a veces nos apresuramos aquí a hacer cualquier tipo de operativa, y estas zonas son las más peligrosas porque son las que muchos operadores van a tener en cuenta para posicionarse y van a buscar liquidez aquí en estas zonas. Así que ojo con la operativa intradía cuando estamos en niveles de este calibre. Bien, vamos al gráfico diario para encontrar esa segunda resistencia que comentaba, donde ahí tenemos esta confluencia. Aquí la vemos. Creo que habla por sí sola, ¿no? La media de 200 simple la tenemos justamente ahí en esos máximos de la semana anterior, junto con esa directriz bajista, y ahí pues demasiado para poder superarlo a la primera y por tanto giro. Y ahí lo vemos más claramente en gráfico diario, este nivel. Ahí dejó el precio del pullback, que se ve a principios de junio, con esa figura, ese triángulo simétrico que ejerció de patrón de giro, y vuelta a la zona. Y ahí estamos, Ahora veremos en gráficos menores que también hay algunas medias que la están un poco sustentando también este soporte como nivel, y por eso pues os comentaba esto, ¿no? Esta zona es vital para mantener la estructura. Aquí debería el precio girarse, ya veríamos si ataca otra vez la resistencia, y si lo llega a superar, pues tendríamos dos resistencias brutales superadas, y esto cambiaría mucho el panorama. En la media y esta directriz bajista realmente es que es potentísima la zona que tenemos aquí de resistencias. Bien, bajamos al gráfico de 4 horas, ya nos adentramos en esos niveles menores, más de operativa intradía. Fijaros que he marcado aquí en este último impulso alcista que consiguió romper esta resistencia que os comentaba, pues estamos ahora ahí al borde del límite, en el 61,8%, que de alguna manera coincide con esos niveles. Ahí está la media de 100 también, en este marco temporal. Y aquí de momento ya vemos un poco una pequeña reacción, después de todas las velas rojas que hemos visto en este último tramo a la baja. Y además con un pequeño gap bajista en los mercados en el Globex, en los futuros, pues ahí se ha detenido, y ahora tenemos una pequeña reacción, una velita verde que está asomando la cabeza. En estos momentos son las 1:30 apenas en España, pero de alguna manera se ha notado la reacción ante esta zona de soporte. Bien, vamos a bajar a gráfico de 1 hora. Antes comentaros, si perdemos esta zona, aparte de lo que significaría en gráficos mayores, como ya he comentado, el siguiente nivel técnico para la operativa intradía de hoy, en cuanto a soporte, el siguiente soporte lo encontraríamos en los 4.100. Ahí tenemos toda esta zona de soporte, fue un punto importante de acumulación a principios de agosto, y 4.100, 4.080 sería la siguiente zona de soporte. Realmente es que no hay mucho más que lo pudiera sujetar si perdemos aquí la zona de los 4.180. Bien, vámonos aquí ahora sí a gráfico de 1 hora para encontrar ya niveles más intradía, y el primer nivel que destaco como resistencia más cercana es esta zona 4.205 aproximadamente, 4.210, donde el precio dejó en la sesión asiática de hoy un mínimo. Se produjo luego un pullback a la apertura del día con ese gap bajista en el Globex. Ahí vemos también los mínimos de la sesión del viernes, apertura bajista con gap, pullback en esa zona, continuación, ruptura de este nivel, y ahora podría ser es de hecho una primera resistencia en la sesión de hoy. Como escenarios probables, pues podríamos encontrar una subida del precio, un pullback a estos niveles. De aquí ya se vería si esta estructura bajista en 1 hora se mantiene y se produce el giro, ¿no?, desde esta zona. O que no llegue ni siquiera a alcanzar este nivel, si hay mucha fuerza bajista, se nos quede en un punto intermedio, tal vez coincidiendo, ¿no?, con esos 4.200, que son un poco un número psicológico, número redondo, y el 50% de retroceso de este último tramo bajista podría ir en los 4.200, podríamos marcar incluso una zona de posible ahí giro, ataque a los mínimos del día, y ahí ya se decidirá si se pierde esta zona importante de soporte. Así que atentos a los 4.200, atentos a los 4.210 aproximadamente, y sobre todo muy atentos a los 4.100
75 más o menos, donde ha dejado el precio los mínimos del día y es una zona muy, muy importante de soporte y que tendría muchas repercusiones si se perdiera. Bien, vámonos al Nasdaq. Seguimos con el análisis, empezamos gráfico semanal. Voy a ir un poquito más rápida porque ya vemos un poco estructuras, ¿no?, parecidas en este otro activo. Aquí también vemos esta zona de mínimos a principios de 2022, ruptura, pullback, continuación bajista, un doble suelo con un pequeño spring, ataque a la resistencia, aquí a los 13.000, que teníamos toda esta zona aquí de resistencia muy, muy importante, superada y que ahora podría ser soporte. Ahí se está produciendo una corrección, un throwback después de alcanzar los máximos de la semana pasada, también una resistencia anterior y ahí producirse el giro. Pero en el caso del S&P tiene pues todavía mucha relevancia, ¿no?, más esos máximos de la semana anterior por esa confluencia de resistencias. Aquí en gráfico diario vemos que la media de 200 todavía tenemos un poquito por encima, más cerca de los 14.000, que de los 13.800 donde se quedó un poco ahí cerca de los máximos de la semana pasada, pero ahí se produjo el giro, también apoyado por esta resistencia que teníamos aquí en esta zona, esta estructura aquí lateral que se formó a finales de abril y que tenía su resistencia en estos niveles, pues ahí al precio se nos giró. Y estamos atacando pues lo mismo, nivel muy clave, zona de los 13.000, que fue soporte, luego resistencia, luego esa resistencia se rompió, volvió a ser soporte aquí a principios de agosto y ahora volvemos a atacar la zona. Y en gráfico diario, el último tramo alcista que vemos, el último impulso, que podríamos marcarlo desde aquí, estamos hablando de ahí cerca del 50% de retroceso de todo este último impulso alcista, que es el que consiguió romper la zona tan importante de los 13.000. Por tanto, todavía estamos un poco en el nivel que estructuralmente podría aguantar como soporte y desde aquí producirse otra vez el giro alcista y ya veríamos si con ataque otra vez a los máximos de la semana anterior y máximos de agosto. Bien, bajamos. Marco temporal de 4 horas. Ahí vemos como aquí se ha perdido ya la media de 100 y estamos entrando en el área de soporte clave, ¿no? He cogido un poco esta zona más amplia. ¿Por qué? Porque el precio dejó aquí a principios de agosto unos máximos, lo vemos en este tramo un poco lateral que se formó, lo rompió, aquí hizo el throwback, ¿vale? Aquí hubo un punto de acumulación, intento de continuación alcista, falló, volvió, luego rompió y subió. Se produjo un poco, podríamos interpretar aquí lo sucedido el día 9-10 de agosto como una zona de acumulación con un spring, un punto de compras donde luego hubo un gran movimiento alcista bastante brusco y por eso he marcado un poco, ¿no?, como zona de soporte el límite inferior aquí en los 12.950 más o menos y como límite superior en la primera llegada, en el primer throwback que se produjo aquí a principios de agosto, ¿vale? Que ya estamos entrando, ya estamos dentro del área verde, ¿no?, de soporte clave. Así que cuidado aquí, porque es la zona clave de manipulaciones, al igual que en el SP, ya lo he comentado. Como siguiente zona de soporte, si perdemos esto, podríamos marcar una primera zona aquí, en esta zona que hubo de acumulación, coincidiendo ya muy cerquita de la media de 200 en este marco temporal de 4 horas. Hablamos de los 12.800, 12.700 más o menos. Tendríamos ahí la siguiente zona de soporte si perdemos todo este nivel. Vamos al gráfico de 1 hora para encontrar niveles de resistencia más cercanos y como primera resistencia lo mismo, los mínimos de la sesión asiática que luego se ha producido ese pullback a lo que sería la apertura de la sesión en el Globex, donde se ha abierto con un gap bajista, luego continuación y ruptura de ese nivel. Ahí tenemos en la zona de los 13.180 aproximadamente una primera resistencia y podríamos también tener en cuenta, al igual que en el S&P 500, este último tramo bajista, en la zona de los 13.150, tal vez tendríamos un poquito por encima, el 50% de retroceso, porque pienso que es un retroceso demasiado profundo para que se pueda producir, pero ya veremos. Y si no se produce y el precio tiene mucha fuerza bajista, pues vamos a ver pues una ruptura de los 13.000, aunque los 13.000, cuidado, porque puede ser un poco el límite, ¿no?, inferior también, parte del nivel que he marcado,
como posible otra vez búsqueda de liquidez, si es que esta es la intención. Esto ya lo veremos un poco en el movimiento del precio, pero cuidado con esta zona, 12.950, 13.100. Es una zona muy importante de soporte y hay que tener mucha precaución con cualquier operativa que se produzca dentro de ella. Bien, pues nada más. Dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy y recordar, si queréis apuntaros al webinar este próximo viernes, podéis hacerlo pues tanto dejándomelo aquí en comentarios en el mismo vídeo de hoy, como enviándome un mail a info@elespejodeltrader.com, por WhatsApp, como ya os comenté el pasado viernes. Venga, un abrazo, hasta mañana, buena tarde y buen trading.